Hola, curiosas y curiosos de la historia. La cocina es quizás la más noble de todas las actividades humanas, desde los antiguos emperadores romanos hasta los actuales restaurantes. Con estrella Michelin, el disfrute de la comida siempre ha sido una parte integral de nuestras vidas. Y es que a pesar de sus problemas, que no eran pocos, nuestros antepasados aún encontraban tiempo para convertir los artículos que nos daba la naturaleza en auténticas delicias. Y hoy os voy a hablar de la comida en la antigüedad. Interesante, ¿no? Y si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Voy a empezar con uno de los platos más famosos del Imperio Romano. Estoy hablando del macu. El macu fue un antiguo plato hecho principalmente de habas trituradas. Inicialmente creado en la isla de Sicilia, este plato en particular se extendió una vez que los sicilianos integraron al Imperio Romano. Otro plato famoso por esos lares fue el moretum, que era una especie de queso para untar que los campesinos romanos usaban en los diversos panes que comían. Y es que incluso el gran poeta Virgilio, más conocido por la épica Eneida, compiló una colección de poesía llamada Apéndice Vergiliana. Por cierto, curiosamente, las fuentes antiguas creían que Virgilio era el autor de la mayoría de poemas, pero es más probable que simplemente reuniese los escritos por otros. Pues bien, uno de los poemas discute el producto alimenticio y se llama homónimamente moretum. En el poema, un campesino recolectaba los ingredientes de su tierra, ajo, hierbas y mantequilla, y luego producía la comida mientras hablaba y cantaba a su esclavo. Otro plato curioso son los tamales, un alimento mesoamericano elaborado con harina de maíz extremadamente tradicional que se ha cocinado desde al menos el 1500 a.C., aunque incluso hay cierta evidencia que apunta a que ya se cocinaba hace 10.000 años. Así que, ojito con el tema. La tradición sostiene que los mayas los rellenaban de diferentes productos que van desde pescado hasta frijoles y huevos. Para los mayas, los tamales fueron tanto un alimento básico como una comida ceremonial. Y de esa importancia da cuenta la existencia de grifos específicos para referirse a él. Por otro lado, los tamales aztecas eran bastante similares y algunas de sus descripciones provenían de Bernardino de Sahagún, un sacerdote español que escribió sobre sus experiencias en el Nuevo Mundo poco después de la conquista a los aztecas. Los tamales, especialmente aquellos hechos de amaranto de tierra, también tomaron una connotación religiosa debido, en parte, a su uso como ofrendas a varios dioses. Como resultado, la Iglesia Católica, cómo no, prohibió los tamales y el amaranto. Por cierto, el amaranto, uno de los cultivos más antiguos de América y probablemente de la humanidad, pues se han hallado vestigios arqueológicos en tumbas de la región andina que se remontan al año 4000 a.C., se están volviendo a poner un poco de moda, ya que algunos estudios afirman que pueden ser la respuesta para enfrentar la desnutrición en el mundo y por lo tanto, curiosamente, se podría convertir en una estrategia alimentaria del futuro, ya que cuenta con cualidades excepcionales que lo vuelven un tipo de grano multiusos capaz de disminuir la hipertensión, diabetes y además funcionar como mejora alimentaria. Y es que mayas, incas y aztecas dedicaron amplios territorios a su cultivo. Y en sus ceremonias sagradas, los pueblos prehispánicos mezclaban el amaranto con miel y formaban figuras de deidades. Y esta práctica, como te decía antes, despertó el recelo de los primeros conquistadores, que llegaron por ello a prohibir el amaranto. En fin, otro plato tradicional de la península de Yucatán eran los papazules, que era una especie de enchilada precolombina hecha por los mayas
que consistía en tortillas, preferiblemente de maíz, bañadas en una salsa hecha de semillas de calabaza. Y la historia nos cuenta que significaba algo así como comida para los señores. Y estos papachules sirvieron de alimento a los conquistadores españoles cuando se encontraron con los propios mayas. Aunque sí que es verdad que otras fuentes señalan que el nombre se deriva de las palabras mayas para comida y amor. Pero ojo, espera, que parece que los espartanos de la antigua Grecia tenían uno de los alimentos más vilipendiados de toda la historia. Se trata de la sopa negra, una sopa o caldo tradicional que comían los soldados del ejército. Una sopa hecha de sangre de cerdo hervida y vinagre. Un alimento que era infame incluso en su propio tiempo. Y es que supuestamente un romano que lo probó dijo que finalmente entendió por qué los espartanos estaban tan dispuestos a sacrificar sus vidas en la batalla, y era que si la sopa negra era todo lo que tenían para comer, era mejor morir. Otro de los alimentos famosos de la antigüedad es una sopa árabe que data de la época de Mahoma. Se trata de la tarida, una sopa que fue creada por un grupo conocido como los gasánidas y que es un plato que combina carne guisada con caldo y pan rallado. Como veis, este plato tiene mejor pinta. Tan buena pinta que, por cierto, Mahoma comparó el plato con su esposa favorita, Aisha, diciendo que la tarida superó a todos los demás platos, al igual que Aisha superó a todas las demás mujeres. Y gracias en gran parte a su amor por tarida, fue uno de los pocos alimentos árabes tradicionales que se extendió por todo el mundo. Y se pueden encontrar variantes desde Marruecos hasta China. ¡Qué curiosos estos platos!, ¿verdad? Pues ahora seguramente vas a flipar con lo que te voy a contar, y es que quizás dentro de poco, de muy poco tiempo, ya no se escuchará en ningún restaurante del mundo aquello de «camarero, hay una mosca en mi sopa», porque seguramente la propia mosca será uno de los ingredientes del plato que hemos pedido. Sí, lo que oyes. Piensa curioso que según un informe de 2013 de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, comer insectos puede ser una posible solución al hambre en el mundo, ya que son una fuente de alimento muy nutritivo y saludable, con alto contenido en grasas, proteínas, vitaminas y minerales. Y su producción, y esto es muy, pero que muy importante, es muy barata. Se estima que a fecha de hoy forman parte de la dieta tradicional de al menos 2.000 millones de personas en todo el mundo. Y es que se comen más de 1.900 especies, principalmente en África y Asia. Y los más consumidos son escarabajos, orugas, hormigas, saltamontes, langostas, grillos, cigarras y sí, también las moscas. Y como seguro que estarás sospechando, también en la antigüedad le daban a la entomofagia, que es como se llama a la ingesta de insectos y arácnidos, o antrópodos en general, como alimento para los humanos o también para los animales. Un hábito alimenticio que, como te digo, está muy, pero que muy extendido en algunas culturas de la Tierra. Pues bien, incluso el filósofo Aristóteles recomendaba el consumo de cigarras, y lo decía de esta manera: saben mejor en su estado larvario, justo antes de la última transformación. Entre los adultos son mejor los machos, y después las hembras que acaban de copular. Alucina mandarinas. En el siglo I a.C., Diodoro de Sicilia ya llamaba acridofagi, o comedores de langostas y saltamontes, a las gentes del reino de Aksum, lo que hoy sería Etiopía y Eritrea. Incluso en la obra Naturalis Historia, Plinio el Viejo nos cuenta que a los aristócratas de Roma les encantaba comer larvas de escarabajo maceradas en harina y vino. Asimismo, el bueno de Plinio nos proporciona un recetario de insectos para tratar diversas afecciones. Por ejemplo, cigarras para problemas de vejiga, cucarachas para la otitis, langosta para la cistitis femenina o la tela de araña a modo de venda. Y para rematar, acudiré al Antiguo Testamento, exactamente en el Levítico, para encontrar esta cita: deberán considerar inmundos a todos los insectos con alas que andan sobre 4 patas, pero podrán comer entre los animales de esta clase todos aquellos que tienen más largas las patas de atrás, y por eso pueden saltar sobre el suelo. Es decir, todas las variedades de langostas,
saltamontes y grillos. Y si esto se lo dijo Dios a Moisés, no seré yo el que diga que no a un arroz con grillos, hormigas estofadas, escorpión rebozado o ensalada de gusanos. Además, a mí me encantan los caracoles y en otras culturas comer caracoles es una auténtica aberración. ¿Y a ti? ¿Se te ha hecho la boca agua? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Te ha molado? ¿Os mola que os hable de comida? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, mira este vídeo aquí que tienes que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, pues no sé qué haces, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.